¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes con estos temas fiscales, contables, de auditoría legal, prevención de lavado de dinero. Y el día de hoy tenemos un super tema que ya lo habíamos anunciado y vamos a hablar sobre las deducciones autorizadas. Unas deducciones autorizadas que vamos a enfocar principalmente con el título 2, que sería para las personas morales, ya que como muchos de ustedes han estado preocupados en estas fechas, porque tendremos la obligación de presentar la declaración anual de personas morales dentro de los 3 meses siguientes al cierre de un ejercicio fiscal. Entonces vamos a estar platicando sobre estas deducciones autorizadas y con un gran amigo que ahorita presentaré. Nada más, como siempre, al inicio de las emisiones, lo que les invitaría a toda la gente que nos está viendo a que nos busque en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que ahí nos proporcionen una suscripción y que si nos ayudan a compartir el video, con todo gusto nos ayudarían a seguir creciendo en estos 3 años que ya llevamos de emisiones de este tipo de contenido. Y si les gusta, pues bueno, que nos ayuden a compartirlo para poder llegar a más oídos y a más vistas. Y también ahí al lado donde está la suscripción hay una campanita que si le aprietas te dice cada vez que estamos subiendo contenido nuevo. También que si nos ayudas buscándonos en Facebook, que ahí nos vas a encontrar también con este tipo de contenidos, o en diferentes cadenas de distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, que estamos subiendo contenido diferenciado y que ya sea que nos puedas ver o escuchar con la cuestión de la versión de los podcasts, nos ayudarías mucho a compartirlo. Cualquier comentario que ustedes quisieran adicionar o hacernos algún tipo de preguntas, lo van a poder poner en la parte de abajo y en su oportunidad estaremos contestando las preguntas que se estuvieran generando en esta emisión que tenemos el día de hoy. Pues bueno, ya después de haberme aventado justamente las invitaciones para que nos ayuden en las redes, el día de hoy voy a presentar a un gran amigo que seguramente ustedes ya también tengan un poquito de referencia de él. Él se llama José Eduardo Núñez Bautista y aparte de ser un estratega, consultor, asesor fiscal corporativo, que tiene más de 10 años de experiencia hablando de planeación, optimización, planificación, cumplimiento tributario, auditoría fiscal, legal, sobre temas de impuestos nacionales. También tiene una amplia experiencia en el área docente, conferencista y capacitador fiscal. Tiene maestría en impuestos, licenciado en Derecho, un posgrado en titulación en tributación internacional y precios de transferencia, especialista en fiscal corporativo, con otro posgrado también de impuestos corporativos y la licenciatura de contador público. Como podrán ustedes observar, es una persona que le gusta mucho capacitarse y a su vez compartir los conocimientos porque es frecuente entrevistado o también como hosting de programas que lo podrán ver por ahí en Cadefi y le gusta mucho el estar compartiendo temas fiscales. Por eso el día de hoy nos acercamos con Eduardo. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Me encuentro bien. Agradezco la presentación, agradezco el que me hayas invitado a compartir con tu foro, a compartir con tus seguidores. Y como bien lo comentas, lo que nos trae aquí es la pasión de lo contable, de lo fiscal, el hecho de dar un poco de valor agregado para que pueda ser utilizado por todas las personas si es que de aquí puede salir algo que en verdad les sirva o les dé luz. Entonces, para mí es un orgullo, es un placer poderte acompañar y adelante, vamos a disertar sobre temas importantes y creo que precisamente en vísperas de que estamos por presentar la declaración anual de personas morales, personas físicas y hoy por hoy ya una realidad también declaración de reciclos y demás particularidades, creo que es bueno que comencemos por hablar de deducciones porque desde mi perspectiva,
como contador público que soy de carrera, como licenciado en Derecho en trámite, porque también tengo que aceptar que la licenciatura la terminé el año pasado y ahorita estoy en proceso de trámite. Sin embargo, los años de experiencia, que han sido aproximadamente 15 años de experiencia, y precisamente en temas fiscales, de impuestos, jurídicos, me he percatado de muchas situaciones. Las deducciones personales no se ven aislados como abogados, no se ve de manera aislada como contadores, sino se tiene que ver como un conjunto. Para eso estamos el día de hoy aquí reunidos, mi querido Rodrigo, y bueno, pues nuevamente un placer, gracias. Ahí, Eduardo, y también para efectos de que de lo que acabas de comentar, de acuerdo a tu experiencia, también me faltó comentarle a la gente que nos está viendo que eres socio fundador y director fiscal de Núñez Bautista Despacho y Compañía SC, en el cual, pues bueno, tienes justamente casi ya 22 años ejerciendo en este despacho, tú como socio fundador, y como dices, con tu experiencia hablando de estos términos fiscales. Oye, ahí, Eduardo, un poco para sentar la base de lo que vamos a estar platicando. El título 2, personas morales consideradas como contribuyentes. Lo aclaro porque estamos hablando que existe un título 3 de los llamados no contribuyentes, que sí pagan impuestos, pero los seleccionan un poquito porque tienen una mecánica diferente de tributación a los que estaremos platicando de este título 2. Y si bien en 2022 se modificó la ley de impuestos a la renta para establecer dentro de los estímulos una obligación para personas morales, los reciclos, la base principal de la tributación, tanto de estos reciclos de personas morales como los que estamos platicando, vamos a empezar a platicar de este título 2, sería ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos la PTU pagada, me va a dar una utilidad o una pérdida fiscal, me va a permitir la propia ley amortizar pérdidas fiscales y voy a llegar a un resultado fiscal que a esa multiplicado al 30%, disminuido de acreditamientos como pagos provisionales, retenciones, pagos de impuestos corporativos que no provengan de CUFIN cuando se realicen dividendos, voy a determinar un impuesto que voy a estar pagando, hablando en términos, ya lo decía yo hace ratito, 3 meses siguientes a un cierre de una declaración, el 31 de marzo o más tarde el 31 de marzo. De estos puntos, de esta fórmula que acabo de describir, son dos puntos importantes, ingresos y deducciones. ¿Qué pudiéramos identificar como estas deducciones para los contribuyentes en esta fórmula que acabo de describir para la determinación de los impuestos? ¿Qué le representa estas deducciones autorizadas? Bueno, fíjate, Rodrigo, que me gustaría iniciar con un comentario que podrá resonar mucho, me darás tus opiniones, pero ¿realmente las deducciones son un derecho? O sea, ¿realmente tenemos derecho como tal a tener deducciones o es una opción? Te lo comento por lo siguiente, porque efectivamente nosotros utilizamos las deducciones con base en para obtener un resultado fiscal y que este resultado fiscal pues debe de estar de conformidad, como lo comenta el 31 fracción cuarta de nuestra Constitución, de la manera que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público de la manera equitativa, o sea, habla de equidad y proporcional. Y para sacar equidad y proporcional no tenemos que irnos a los ingresos, sino a la base, ¿no? Que la base considera precisamente la cantidad de ingresos con las deducciones autorizadas. Bien, ahora bien, para hablar de deducciones autorizadas, Rodrigo, es importante comentarles que pues no son chilaquiles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos detenemos tanto en las deducciones? ¿Por qué se convierte en un tema tan complejo? Porque cualquiera diría, deducciones, hay que cumplir con los requisitos del 27 de la ley del impuesto sobre la renta para el título 2. Ok, perfecto, está muy bien. Son bastantes requisitos. La pregunta sería, ¿y los cumplimos al 100%, Rodrigo? Porque adicionalmente a las deducciones del 27, pues obviamente vienen aquellas partidas que son no deducibles que nos comenta el 28 de la propia ley del impuesto sobre la renta. Y luego, para efectos de la deducibilidad, se incorporan otros aspectos importantes como lo es la materialidad y la razón de negocios.
Y luego, hablando de materialidad, de razón de negocios, del 27, del 28 y de todas estas particularidades, bueno, pues ahora hay que conocer específicamente si nuestra operación conlleva a la posibilidad de tener estas deducciones por medio de las jurisprudencias. Entonces, el tema se vuelve complicado y quiero aterrizar en algunos puntos específicos. ¿Qué es lo que nos podemos deducir? ¿Qué es lo que nos podemos hacer deducibles para efectos de la ley del impuesto sobre la renta? Bueno, pues para eso tenemos nuestro artículo 25, ¿no? De la ley del impuesto sobre la renta, en el que nos menciona que nosotros podemos hacernos deducibles devoluciones, descuentos, rebajas sobre venta, el costo de lo vendido, los gastos, las cuotas patronales, intereses, entre otros conceptos. La pregunta es que yo te diría, ok, y los contribuyentes e incluso nuestros colegas, mi querido Rodrigo, estamos preparados, tenemos el conocimiento cuando nos dice este 25 que podemos hacer deducible el costo de ventas y que podemos hacer deducible los gastos. La pregunta sería, ¿crees que todos realmente estemos conscientes de lo que es un costo de ventas versus un gasto? Fíjate que este contexto y adicionaría solamente algo más de lo que dices de analizar 27, 28, materialidad, razón de negocios, reglas particulares de resolución miscelánea que se puedan hacer y aparte el formalismo del CFDI, que al final de cuentas también de ahí depende un acreditamiento, una deducibilidad. Ahora, ahí Eduardo, un poquito el contexto que hace la pregunta. ¿Estamos preparados? Pues bueno, es que tendríamos que llegar a una definición primero de qué es un gasto y qué sería la cuestión de un costo. Cuando yo lo llego a preguntar muchas veces con mis alumnos la diferencia entre el costo y el gasto, lo pongo de esta manera y lo puedo mostrar ahorita a la cámara. El costo se ve en el producto. Ahorita tengo un teclado. Aquí se ve el costo. Se ve la mano de obra, se ve el agua, se ve la luz, se ve la materia prima. Esto es un costo que es directamente cuando yo me dedico a transformar y vender teclados. Cuando yo tengo un gasto es que es estrictamente necesario para la operación, pero no se ve en el teclado como el gasto del contador, un gasto administrativo, pero es necesario para poder producir. Un poquito, Eduardo, sería para poderles ayudar a la gente que nos está viendo a contestar esa pregunta que nos acabas de hacer. Fíjate, y aquí viene la parte importante. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar un costo? ¿Cuándo vamos a considerar un gasto? Ya lo acabas de decir perfectamente. El costo lo vemos reflejado en que es una. Básicamente veremos el retorno de esa erogación cuando apliquemos la venta. El costo se nos regresa cuando ejecutemos la venta. El gasto es aquella erogación que se requiere para el negocio en marcha, que son teléfono, agua, luz, renta y demás gastos inherentes. Sin embargo, también viene otro concepto que es la inversión, ¿no? Que es la inversión conocido en el mundo bajo como activo fijo, que en normas de información financiera pues es propiedad, planta y equipo. Fíjate que estos conceptos son importantes. Yo sé que son deducciones autorizadas para la ley del impuesto sobre la renta, pero yo te voy a decir algo, mi querido. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero oye, lo fiscal deriva de lo contable. Siempre lo voy a defender así. Si tú sabes normas de información financiera, lo fiscal simplemente es una consecuencia de hacer una buena o mala contabilidad. De tal suerte que yo te podría decir, ese teclado que acabas de mencionar, el costo lo vas a ver reflejado, como bien lo comentas, en el plástico que se utilizó, en las teclas, incluso en la mano de obra que se utilizó para poder elaborar ese teclado. Oye, pero ese teclado, fíjate, podría considerarse hasta dentro de las tres partidas, si estás de acuerdo conmigo. Ese activo, o esa inversión o esa erogación puede ser costo, puede ser gasto o puede ser inversión. ¿Con base en qué? ¿Para qué lo vas a usar? Ahora, pongan mucha atención porque de aquí viene derivado precisamente la deducción. ¿Lo vas a considerar como gasto? Ok, si lo vas a considerar como gasto, tiene particularidades fiscales. ¿Cómo vas a considerar una computadora junto con su teclado y todo el equipo de cómputo, llamémoslo así, como gasto? Ah, bueno, porque es la erogación necesaria para que mi negocio siga en marcha. Oye, ¿y cómo vas a enfocar un equipo de cómputo dentro de tu costo? Ah, pues porque el equipo de computadores es en el que yo diseño. Entonces, y tiene que ver directamente con la obtención de mi producto final para disponerlo a la venta. Oye, e inversión, como dice la norma de información financiera C6, propiedad, planta y equipo, pues obviamente porque vamos a esperar de este activo o de esta inversión beneficios futuros.
Entonces, en esa oficina, en tu oficina, en la mía, podemos tener tres equipos de cómputo que la compramos al mismo proveedor, que nos costó la misma cantidad, que es el mismo modelo, que es el mismo año, y sin embargo, el equipo de cómputo mío lo puedo considerar costo, el de mi asistente lo puedo considerar gasto, y aquel que esté utilizando mi niño podría, mi contador o demás podría ser activo fijo, y cada uno con sus particularidades fiscales en la deducción muy particulares, muy específicas. En este orden de ideas, fíjate, de ahí viene la complejidad. No sé si has escuchado o no sé si te ha pasado, Rodrigo, ver clientes, ver contribuyentes. Si tú les preguntas, oye, ¿cuál es la política para detectar si una erogación es costo, gasto o inversión? ¿Qué es lo que dicen? No te responden. Fíjate que aquellas erogaciones de activos que cuesten menos de 1,000 pesos, las llevamos directo al gasto. Las que cuesten más de 1,000 pesos, las llevamos al activo. Y dices, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Vamos a tener que estructurar bien las cosas como son. Y te lo digo porque ahora sí vámonos a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 27 en su fracción cuarta, si no me equivoco. Todo para que algo sea deducible tiene que estar debidamente registrado en contabilidad. Hace rato por eso no mencioné, mi querido Rodrigo, el CFDI, porque el CFDI es un tema importantísimo, pero lo quiero manejar por aparte y te voy a decir por qué. Porque cuando dice debe de estar debidamente registrado en contabilidad, la pregunta es, ¿de qué me sirve la forma? ¿De qué me sirve el CFDI? Si voy a tener un CFDI perfecto, pero al momento de aterrizarlo en la contabilidad está mal registrado contablemente. No sé si has tenido la oportunidad de incursionar o participar en estos juicios exclusiva de fondo, en donde el juez tiene que ser conocedor de materia fiscal, pero también de materia contable. Y entonces va el contador y va el contribuyente, y en estos exclusiva de fondo es en donde ven el fondo. Y ahí el CFDI se hace un poquito al lado y vamos a entrar al correcto registro contable de las operaciones. En este orden de ideas, debemos de tener cuidado porque el debido registro contable también es un requisito de las deducciones, ¿sale? Bien, atendiendo eso, déjame terminar nada más con el tema de normas de información financiera, mi querido Rodrigo. Para mí un tema muy importante antes de llegar a la parte fiscal es que no debemos de recordar aquellos postulados básicos. Uno importantísimo que es precisamente el de devengación contable. ¿Qué nos habla el de devengación contable? Nosotros debemos de reconocer una operación en el momento en que se dé, independientemente de que se realice o se pague. En el momento en que la conocemos, en ese momento hay que hacer un registro y ese registro le llamamos provisión. Bien, hasta ahí. Otro principio que en este orden de ideas no se nos debe de olvidar y que de hecho es utilizado para efectos de la razón de negocios, sustancia económica. Sustancia económica dice que el fondo debe de prevalecer sobre la forma jurídica, es decir, para lo que interesa en contabilidad es que la operación se haya dado de manera correcta independientemente de todo el papeleo que se tenga que hacer. Si no estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, por favor, adelante, tú veme diciendo. Bien, ¿esto qué significa, chicos? Que devengación contable y hacer el reconocimiento de la sustancia económica y otro principio también es el de relación de costo y gasto con el ingreso. Ahora, ¿dónde llevo todo esto en materia fiscal? Un ejemplo, Rodrigo, a ver tú qué opinas, ¿eh? Ahí te va. En 2022, fíjate, en 2022 se dio una operación, se dio una compraventa de algo, equipos de cómputo, en 2022. Sin embargo, no se facturó y no se va a pagar hasta 2023. Para quien vende, ¿cuándo se va a considerar el ingreso? Y para quien compra, ¿cuándo se va a considerar la deducción? Repito, en 2022 se dio la operación de compraventa. En 2023 es cuando se emite el CFDI y se paga ese CFDI. ¿Cuándo reconoceríamos el ingreso y cuándo reconoceríamos la venta? ¿Sale? Digo, adelante, Ahí, adelante, para adelante. poderte contestar, ahí, Lalo, sería, si yo soy el que está enajenando o el que está vendiendo, de acuerdo a la D1, sería al momento de entregar el control del bien o del servicio, sin considerar Encanta, el CFDI como estás comentando. encanta. Y en el caso, para poderlo yo incorporar financieramente a mi información financiera, siendo yo el que adquirió la cuestión del bien, sería en el momento en que yo lo empiezo a usar o está en condiciones de uso, que en este caso yo ya tengo el control, porque lo habías mencionado hace ratito,
el beneficio económico futuro del activo yo ya lo tengo, en este caso siendo el que lo adquirió, y aunque no lo haya aprovechado, yo para mí ya lo tengo como un beneficio. Ya tendremos que ver si hay un deterioro económico o no. Fíjate, pues ahí te va, Rodrigo. Si tú lo viste como activo, la cual, bueno, como inversión, ¿verdad? Lo cual está perfecto, porque incluso la propia ley del impuesto sobre la renta te da la opción de que si tú no quieres deducir en el ejercicio que lo compraste, lo puedes hacer deducible en el siguiente. Perfectísimo. Pero ahora hablemos de algún servicio. Fíjate bien. Por una parte tenemos entonces que se prestó el servicio, se devengó el servicio en 2022, se emitió el CFDI y se pagó en 2023. ¿Cuándo sería deducible? No sé si estés de acuerdo conmigo, desde mi perspectiva, en ninguno de los dos ejercicios. ¿Cuándo es acumulable? ¿Qué crees? En los dos ejercicios. Y te voy a decir por qué. En el primero, tú ya lo acabas de decir, obviamente estamos considerando la prestación del servicio que ya se devengó, tenemos la obligación de reconocer en ese momento el ingreso, incluso hasta para efectos fiscales, porque para efectos fiscales atendemos el 16, 17 y 18 de la ley del impuesto sobre la renta, momentos de acumulación, y es cuando se facture, cuando se pague o cuando se presta el servicio. En este orden de ideas, se presta el servicio en 2022. Ahí acumulamos. Ahora, para 2023 emites el CFDI y se paga en 2023. ¿Qué crees? Si haces eso, se va a acumular hasta en 2023. Porque la autoridad, tú dime, ponte en el papel de la autoridad. ¿Crees que te acepte no, es un servicio que presté del 2022? Sí, pero el CFDI tiene fecha 2023. Ahora, la deducción. Para el ejercicio 2022, cuando realmente se devengó, no tenías el CFDI. ¿Y qué nos dice el artículo 27? Para hacerlo deducible, el CFDI debe de tener la fecha del año en que se deduce. Entonces, para 2022 no lo vas a poder hacer deducible. Y para 2023 tampoco, porque aunque tengas el CFDI y el pago, no hay esta materialidad porque el servicio se entregó el año pasado. Ahora, esa cantidad de situaciones en la vida real, Rodrigo, es el pan de cada día. Por eso el tema de las deducciones no es un tema de trámite. Ahora, bien, ya arrancamos con el tema de conocer qué es lo que nos podemos deducir. Hablando un poquito de costo de ventas. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Bueno, si me permites preguntarte, vamos a platicar. Fíjate, ¿tú qué opinas? Una empresa me dice, oye, Eduardo, fíjate que no timbré mi nómina. Ok, ok, no timbraste la nómina. Ujú. Y unos asesores me dijeron que, pues, si yo no tengo el CFDI de nómina, no tengo problema, que lo que debo de hacer es reconocerlo en vez de como gasto, que lo reconozca como costo. Ok. Entonces, lo que te recomendaron esos asesores, colegas, es que para que sea deducible, lo reconozcas como costo. Ok. ¿Y qué fue lo que hiciste? Y me dice la empresa. Pues mi contador lo que me comentó es que cuando se lleva la nómina, se lleva las cuentas 6,000, que son las de gasto. Ok. Entonces, atendiendo a lo que nos dijeron los asesores, pues mi contador lo que hizo fue reclasificarlas a las cuentas 5,000, que son las de costos. No sé tú qué opines de esta operación que hizo el empresario. Primero que le recomendaron que para que sea deducible lo considere como costo y luego la operación que hizo el contador de quitarlo de las cuentas 6,000 gastos y de subirlo nada más a las 5,000 costo de ventas. ¿Tú qué opinas, mi querido Rodrigo? Pues mira, el artículo 39, que es ahorita lo que estás comentando, en su segundo párrafo, cuando habla de una empresa que se dedica a transformación o diferente a comercialización, va a tener que considerar la mano de obra deducible en el momento en que se genere el ingreso. Allí lo que estamos hablando es el momento de la deducción, más no los requisitos para poderla deducir, que es un poco lo que estás comentando. Para efectos de que no se convierta en un no deducible, debes de cumplir los requisitos formales para poder tener la deducción. Lo único es que estarían ganando es un diferimiento o una deducción anticipada cuando se haga el costo de lo vendido, que es lo que se llama fiscalmente ese costo de venta. No sé si al final de cuentas pudiera darte esta respuesta en cuanto a cumplir los requisitos que sí se deben de hacer y el diferimiento o, en este caso, la forma o el momento diferente de la deducción de la mano de obra que está vinculado con el costo de lo vendido. Me encanta.
Me encanta porque finalmente son criterios, maneras de ver las cosas y me encanta porque vamos sobre la misma línea. Te voy a dar el contexto de todo esto para que entendamos esta parte del costo de ventas que tú ya lo acabas de decir, lo acabas de decir muy puntualmente. A ver, entendamos que para hablar del costo de ventas, hablamos del 39, el 41 de la ley del impuesto sobre la renta, hablamos de que entonces este costo es aquella erogación que la voy a ver reflejada en el retorno cuando ejerza la venta. Por lo tanto, lo que nos dice el 39 es que yo tengo derecho a esta deducción cuando venda. Cuando venda. O sea, no ahorita compro los insumos para hacer mis computadoras y ahorita lo hago deducible, no. Va a ser deducible cuando venda, a diferencia de un gasto o de una inversión. Bien, primer punto. Segundo punto, recordemos que el costo de ventas entonces viene vinculado con la norma de información financiera C4. ¿Cuál es el C4? Inventarios. Porque entonces no debemos olvidar el registro contable, que cuando yo le compro a mis proveedores, lo cargo al almacén, IVA acreditable y proveedor, ¿no? Bueno, así. Pendiente proveedor, acreditable, pendiente y bancos, ¿no? Ya, vámonos. Bien. Pero, fíjate bien, nosotros al momento de hacer esa operación estamos cargando el almacén. Cuando vendemos, ahora sí, cargo al costo de ventas, que es deducible con abono almacén. Por lo tanto, lo que hizo este contador de solo hacer una reclasificación es un error garrafal. Si tú hubieras querido considerar esta nómina como costo de ventas, primero debes de considerar que esta nómina no te la debiste haber llevado al gasto. Tuvo que haberse ido al almacén y como bien lo comentas, en el almacén cuenta de mayor, en la subcuenta mano de obra. Una vez que hayas ejercido entonces ventas, entonces ahí reconoces la deducción. Entonces, eso solo de reclasificar, pues error garrafal. ¿Y eso dónde viene? ¿Viene la ley del impuesto sobre la renta? No, jóvenes. Eso está en normas de información financiera. Por eso a mí me preocupa un poco, Rodrigo, y es parte de mi speech como vendedor en materia de prevención para efectos fiscales, es todo el mundo piensa que hay que tener, y está perfecto, cierto cuidado con el tema de los FDIs. Me parece ideal porque hoy la máquina fiscalizadora del SAT es el CFDI. Sin embargo, yo les diría, pero ¿quieres hacer una empresa o haces una empresa? Uno, para pagar impuestos. ¿O haces una empresa para alinearte con lo que diga el SAT? No, caray, haces una empresa para obtener utilidades, es un negocio. Entonces, como empresario, espérame, lo fiscal es un aspecto que ya viene pegado. Preocúpate por tu parte financiera y para preocuparte por la parte financiera, pues vamos a echar las normas de información financiera. Otro postulado básico que es precisamente mi querido, bueno, entonces ya hablamos del de devengación contable, el de reconocer en el momento en que se dé la operación, independientemente de cuándo se realice o se pague. Esta devengación contable nos va a servir porque para estos efectos va a ir pegado junto con los requisitos de deducción del 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya hablamos también de la sustancia económica. La sustancia económica es que dice que debe de prevalecer el fondo sobre su forma jurídica. Entonces, un magistrado, discúlpame Rodrigo que vaya de aquí para allá, de aquí para allá, es muy mi estilo, pero en el momento que tú me dices detente, detente. Un magistrado me decía, ¿sabes qué, Lalo? Hay muchos despachos fuera vendiendo materialidad. O sea, que de las operaciones que pasaron, valga la redundancia, en el pasado, hoy te dicen, pues vamos a hacer la materialidad, vamos a hacer contratos de prestación de servicios con clientes, con proveedores. La pregunta es, ¿en verdad es materialidad? Porque bien me lo comentó el magistrado, Rodrigo. ¿Quieres que una operación tenga materialidad? La operación debe de hablar por sí sola. ¿Y qué crees? No me interesa tu contrato. Que si viene con fecha cierta, que qué sé yo, no me interesa. Y de hecho, hoy hace poco empezaron a salir jurisprudencias. Es un elemento nada más para garantizar materialidad, más no garantiza que realmente se haya dado la operación. Entonces, ¿quieres que una operación tenga materialidad? Entonces debe de existir. Por lo tanto, suena ilógico el que me vengas a decir que hoy 2023 vamos a hacer la materialidad del 2022, porque entonces estás, ¿qué? Simulando. Y una simulación se considera una operación inexistente.
Y esa operación inexistente entonces nos remite a que nos vayamos a 69B del Código Fiscal de la Federación, porque podemos tener toda la parte contractual del mundo, pero si una operación no se dio, simplemente no se dio. Por lo tanto, la sustancia, el fondo debe de prevalecer sobre la forma jurídica es, no se preocupen tanto por la forma, porque sí, hay que hacerlo, pero el fondo, cuando se dé una operación debemos de tener el A, B, C y D de cómo se da una operación. Esta plática no es de materialidad, pero bueno, es parte de las deducciones. Ahora bien, el siguiente postulado básico, Rodrigo, es, y a mí me encanta relación de costo y gasto con el ingreso. Y lo voy a vincular con una jurisprudencia de hace algunos años, que la jurisprudencia dice, oye, ¿y qué vamos a considerar estrictamente indispensable? Y dice, parafraseando, estrictamente indispensable y por ende deducible es aquella erogación que de no hacerse afecta, afecta o entorpece la obtención de tus ingresos. Entonces, ¿de qué me sirve tener el CFDI bonito? ¿De qué me sirve tener todas las formalidades del CFDI? El paso ABC, si no es estrictamente indispensable. Ahora, todo el mundo dice, ¿qué es estrictamente indispensable? Bueno, esta jurisprudencia que con todo gusto, amigos que nos están escuchando, déjenos ahí en el canal del maestro Rodrigo su teléfono, sus contactos y con todo gusto se las compartimos. Pero tal cual dice, va a ser estrictamente indispensable y por ende deducible aquella erogación que de no hacerse afecta directamente tus ventas, tus ingresos. Entonces, wow, ahí tenemos la solución, Rodrigo. ¿Por qué? Porque entonces cuando me preguntan, oye, ¿esto es deducible o no? No sé, ya como estrategas, ¿no? No sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, ¿cómo lo podrías relacionar con un ingreso? Porque aparte debe de tener generación de valor. ¿Cómo lo relacionas? Si tenemos esta vinculación y esta relación, digas lo que me digas, mi querido Rodrigo, vamos a poder hacer la deducción. Dejamos un lado los postulados básicos, fue por mencionar algunos. Nos vamos entonces a cerrar con el tema de las normas de información financiera. Queremos garantizar deducciones. Hey, pues atendamos el correcto registro contable, atendiendo el C4, inventarios, cuando queramos hacer una deducción de costo de ventas. Tenemos que atender precisamente el C6 de propiedad, planta y equipo, cuando que querramos hacer una deducción con base en la deducción de inversiones, que nos habla del 36 al 38 de la ley del impuesto sobre la renta. En ese orden de ideas, ya cerramos normas de información financiera. Mi querido Rodrigo, no sé si hasta aquí tengas alguna duda o algún tema o lo que gustes. Sí, déjame recapitular un poco lo que estás comentando porque lo estás vinculando con las normas de información financiera ahí, Venga. Lalo. Y algo de lo que tenemos que tener en cuenta las personas que te estamos escuchando, la deducibilidad, pues bueno, lo decías también en un principio, las deducciones autorizadas las vamos a encontrar en el artículo 25 y ahorita me estás diciendo tres elementos claves para la cuestión de la deducción, que serían esos gastos, que sería ese costo de lo vendido y lo que sería las inversiones o deducción de inversiones. Independientemente que hay una justa no priorización deducible y otras partidas, pero digamos que estás hablando de operaciones reales que puede estar haciendo una empresa con esa sustancia económica, primer postulado de la norma de información financiera. Ahora, vamos a tener un artículo 27 que vamos a ver los requisitos para la cuestión de la deducibilidad. Y vamos a tener un artículo que me dice, no quiero que hagas deducible. También para un poco para poder llevar a las personas que nos están escuchando, para mí el artículo 25 es cuando le pido la mano a mi novia. ¿Te quieres casar conmigo? Y ahí me dice, sí. El 27 me dice, pero ahí están unos requisitos para que puedas casarte conmigo. Y después sale el papá diciendo, no, espérame tantito, este tipo de gastos no van a entrar, deducción de inversiones no van a entrar y costo de lo vendido. Siguiendo en esa tesitura pues, de lo que son esas deducciones autorizadas, requisitos y los no deducibles, sacaste a la luz una fracción cuarta de este artículo 27 de que deben estar registrados en contabilidad y disminuidos una sola vez. Me lo dice toda esa fracción. Y creo que es muy importante lo que nos comentas ahí, Lalo, porque hay algunos CFDIs que no entran en mi contabilidad. Y no estoy hablando que no haya CFDIs como ganancias cambiarias, sino hay CFDIs que no entran. Por ejemplo, vinculado con una normatividad contable, el D5, arrendamiento, la mecánica a partir de 2019 cambia la forma de poderlo incorporar dentro de gastos.
pero fiscalmente me va a seguir permitiendo con el CFDI pagado la cuestión de la renta. Y yo no lo puedo meter en mi contabilidad salvo que utilicemos la estrategia de ponerlos en cuentas de orden, Claro. porque si no, estaré duplicando los efectos financieros y fiscales por incorporar este CFDI. Perfecto, perfecto. Y hablando de esta doble deducción, nosotros recordemos que además de las reformas fiscales, se viene con ellas la resolución miscelánea. La resolución miscelánea para todos nuestros amigos, recordemos que la resolución sirve de asistencia al contribuyente, por lo tanto no puede generar obligaciones. Entiendo que algunos colegas me van a decir, claro que sí, porque hay cláusulas habilitantes. Ok, perfecto, pero permíteme. La resolución miscelánea es de asistencia al contribuyente, de simplificación al contribuyente, por lo tanto te va a dar la posibilidad de hacer más simplificadas las cosas y te vaya a ayudar en la posibilidad de tener beneficios en algunas situaciones. Sin embargo, no genera obligaciones. Pero ahora bien, ¿cuál es tu opinión, mi querido Rodrigo? Hablando de deducciones, hablando de estas deducciones es, ¿qué opinas, por ejemplo, de los anticipos de clientes o el anticipo de proveedores? Porque el anticipo de clientes yo no lo considero un ingreso. Sin embargo, la regla miscelánea, y por eso lo saqué, dice que hay que timbrar los anticipos. Y no solamente eso, hay que desglosarles el IVA. Fíjate bien, pero eso no dice la ley, porque hay que entenderla. Pero dice la resolución miscelánea en la regla, ahorita me acuerdo, 274, ahorita me acuerdo bien, pero la parte de los anticipos dice que sí se tienen que timbrar. La pregunta es entonces, yo los anticipos, ofrezco otra vez una disculpa, acabo de pasar el de la basura, dame unos segunditos. Fíjate que no se escucha, ¿eh? Este lo bloquea bastante. Ah, excelente, te agradezco mucho. En este orden de ideas, hablando de los anticipos, la pregunta sería, entonces, para quien emite este CFDI por anticipos, uno, ¿en verdad tiene que acumularlos? Y número dos, entonces, para el que los está recibiendo, para el que se consideraría uno de proveedores, ¿podría hacerlos deducible? Déjame decirte mi contexto y me das tu opinión, Rodrigo. Fíjate, si nosotros nos vamos al artículo 27 de la ley perdón, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, nos establece, palabras más, palabras menos, que para efectos de emitir un CFDI se va a considerar cuando, uno, haya incremento patrimonial, dos, por los ingresos generados, que no es lo mismo. Una cosa es el ingreso derivado de tus ventas y otra vez es el incremento patrimonial derivado de cualquier otro ingreso. O tres, por las retenciones que se generen, Rodrigo. Pregunta, dice que por el incremento patrimonial, ¿un anticipo de clientes realmente incrementa tu patrimonio? No, pues tiene B de vuelta. En cualquier momento se puede hacer efectivo o no. Desde mi perspectiva, un anticipo es susceptible de devolución. Ahí no se ha perfeccionado nada. Dos, ¿es un ingreso? No. ¿A poco te dedicas a vender anticipos? Tres, ¿se genera alguna retención por los anticipos? No, desde mi perspectiva, muy mi opinión, Rodrigo, no se tiene por qué hacer CFDIs de anticipos. Entonces, el 29 del Código Fiscal establece que se va a generar CFDI por el incremento patrimonial, por los ingresos obtenidos y por las retenciones. Bien, va. Nos vamos al artículo 1 de la ley del IVA. Y dice el artículo 1 de la ley del IVA que son sujetos de este impuesto aquellas personas físicas o morales que en territorio nacional realicen alguno de los siguientes actos o actividades, que es uso o goce, prestación de servicios, enajenación e importación. La pregunta entonces es, ¿el anticipo es uso o goce? No. ¿El anticipo es alguna enajenación? Fíjate que tengo 10 anticipos, ¿te los dejo baratos? No. ¿El anticipo se considera una prestación de servicios? Oye, fíjate que yo me dedico a dar servicios de anticipos. Claro que no. ¿O se considera importación? No. Por lo tanto, tampoco son sujetos de IVA. Bien. Y la ley del impuesto sobre la renta grava precisamente lo que es el incremento patrimonial. En este orden de ideas, ¿el anticipo de venta se tiene que facturar desde mi perspectiva? No, para nada. El anticipo de clientes se debe de considerar, por eso la importancia de las normas de información financiera, un pasivo. Y ese pasivo debe de considerarse, fíjate bien,
¿Qué es lo que he visto en las empresas ahorita que dijiste una palabra de la doble deducción o doble acumulación? A veces le pegamos hasta nuestra empresa dos veces. Porque por una en parte el contribuyente está acumulando dos veces ese anticipo y por otra parte se lo está llevando al ajuste anual por inflación como parte de los créditos, como parte de, perdón, de las deudas, como parte de los pasivos. Le estás pegando dos veces, caray. Entonces, es como el ejemplo que hace rato te ponía, este es el de los anticipos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el depósito en garantía? Lo mismo, Rodrigo. Fíjate que tengo mi arrendador, me pide un mes de renta y un depósito en garantía. ¿Cuál de ellos es el que se va a timbrar? Ah, pues el mes de renta. ¿Por qué? Porque ya está la compraventa o ya está la operación perfecta. Ya se conoce el precio y la cosa. Bien. Oye, ya se sabe que va a ser por un periodo, ya va a estar el CFDI, claro que todos los efectos fiscales en ISR y en IVA va a tener, pero el depósito en garantía, repito, ¿es un ingreso? El depósito en garantía, no, porque se puede devolver en cualquier momento. Al final del contrato, si no hubo alguna anomalía, mantenimiento y se pagó toda la renta, te lo voy a regresar. Bien, entonces es un pasivo. ¿Se genera CFDI? No. ¿Hay IVA? Tampoco. ¿Qué te quiero decir con esto, Rodrigo? Que debemos de poner puntual atención en todas las partidas porque muchas veces no es como lo querramos pensar o con lo que y le podemos estar pegando dos veces a nuestra empresa, ¿no? Bien, ese es mi comentario con respecto al tema de los anticipos. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos errores tratándose de estos anticipos. Bueno, errores desde mi perspectiva, en la que se tengan que estar acumulando cuando desde mi perspectiva no se debería, mi querido Rodrigo. Y ya nada más aterrizo este comentario. Hay que saber diferenciar cuándo es un anticipo de clientes o cuándo es un pago a cuenta. Porque cuando es un anticipo de clientes o cuando es un pago a cuenta, se debe de considerar que es según el Código Civil Federal, es que cuando conocemos el precio y la cosa, la operación está perfeccionada. Entonces, aunque no haya CFDI, en el momento en que tenemos la perfección del precio y la cosa, tiene efecto en IVA, tiene efecto en impuestos sobre la renta. En el momento en que yo hago un pago a cuenta, es decir, que no conozco el precio y no conozco la cosa, ¿cómo voy a desglosar algo de que no sé cuánto vale? ¿Cómo voy a emitir un CFDI por un paguito? Porque ese pago y ese CFDI de ese anticipo, lo único que es un recibo de dinero, Rodrigo. Ahí mi comentario. Ahí, Lalo, también para poder dar mi perspectiva de lo que acabas de comentar, nosotros con justamente con otra vez sustancia económica tendríamos que ver la diferencia entre ese depósito en garantía y lo que es la cuestión del anticipo. El depósito en garantía se tiene que regresar, salvo que alguna cláusula me diga, oye, si dañaste el inmueble o si al final de cuentas no lo estás entregando en las condiciones en las que te fue prestada, se va a tomar como un tipo de indemnización, castigo sobre ese depósito, pero el depósito se tiene que entregar. El Ah, depósito no debería de haber un comprobante o podría haber un comprobante para un control interno solamente. Con una simple recibí la cantidad del depósito y sí me va a jugar como una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, porque al final de cuentas lo tendría que regresar. Lamentablemente ese sí va a jugar para el ajuste anual por inflación, pero no debería de generar una cuestión de un impuesto. El anticipo de clientes, como lo comentas, pues la autoridad lo quiere ver grabado. De hecho, ahí en el artículo de los momentos de acumulación para una persona moral normal, te dice emisión del comprobante. Si ya emitiste el comprobante, aunque sea de anticipo, va a tener que acumularse. Entregues el bien o el servicio, que en este caso el anticipo no aplicaría, y el otro se cobre. Para ojos de la autoridad, ese cobro tiene que ver con un anticipo, aunque no esté la cosa o el precio pactado. Y sí, sí, todavía sí. voy a sumar un concepto adicional, Lalo, para poder concluir ahorita nuestra emisión, que serían los depósitos no identificados. Los depósitos no identificados, la autoridad quiere acumular ese ingreso, aunque ya tengas tal vez un CFDI que no lo tengas vinculado con una cuestión de que es forma parte de ese pago. Y también en las revisiones, la autoridad te está pidiendo que esos depósitos no identificados deben de traer el IVA porque tus operaciones que tú realizas es con la cuestión del IVA, aunque puedan producir de un préstamo o podrían venir de una aportación, solamente por la categoría de ser un depósito no identificado, le estarán dando efectos fiscales de ingreso y de deducción, ni hablamos porque no tienes para poder cumplir requisitos de deducibilidad, Lalo.
Claro, entonces en este orden de ideas no queremos obviamente asustar a nadie. Aquí decimos las cosas bonitas y las cosas que no son tan bonitas. Tienes el derecho a las deducciones, yo sigo insistiendo, no es un derecho, pero tal cual tienes una opción, la opción de aplicarlas. Oye, pero para aplicarlas, como bien lo comenta Rodrigo, pues hay requisitos. Y entonces continuamos con nuestro artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, podemos atender, por ejemplo, otro aspecto importante es que dice este 27 que el CFDI debe de tener la fecha del año en que se deduce. El CFDI debe de tener la fecha del año en que se deduce. Como bien sabemos, amigos, pues la resolución miscelánea fiscal para 2023 establece que tú puedes, en este orden de ideas, tener los FDIs para efectos de deducción, aquellos que se puedan tener hasta la declaración anual, ¿no? Hasta antes de presentar la declaración anual. Otros aspectos es que la propia resolución miscelánea establece que para efectos del timbrado de nómina que tuviste con errores, que el timbrado tiene alguna situación ahí particular, pues puedes sustituirlos, no volverlos a hacer, puedes sustituirlos y van a ser deducibles para el año 2022 y esto tiene plazo hasta el 28 de febrero. O sea, hay ciertas particularidades que para eso sirve la resolución miscelánea fiscal. Sin embargo, fíjate, yo preguntaría, regresándonos un poco al tema de costo de ventas. ¿Tú crees que para el tema del costo de ventas aplique esta fracción en la que nos comenta que el CFDI debe de tener la fecha del año que se deduce? Te voy a decir una cosa, no, no, por una simple y sencilla razón, porque el mismo 39 al 41 me dice que la deducción se va a dar en el momento que yo haga la venta. Y el ejemplo más claro es el siguiente, yo 2022 en diciembre 2022, en diciembre, compré 20 equipos de cómputo, me dedico a comprar y vender equipos de cómputo. ¿Cuándo va a tener la fecha el CFDI? 2022. Oye, pero es costo de ventas porque ese equipo de cómputo entró a mi almacén. ¿Cuándo lo voy a hacer deducible? Cuando vendes equipo de cómputo. Aunque la fecha del CFDI diga 2022, yo tengo esa deducción para 2023. Entonces, hay que ver que ciertas fracciones son o no son aplicables precisamente a aspectos en específico, ¿no, Rodrigo? No, tienes toda la razón ahí, Eduardo, y creo que tendríamos que estar analizando muy bien estas deducciones autorizadas, por lo que te invitaría a que pudiéramos continuar platicando en otra ocasión, en otra emisión, para efecto de poder seguir, porque nos la vamos a poder seguir de aquí 5 horas y seguimos peloteando que muy amablemente nos has acompañado. Y aquí podemos jalarle el hilo para llevarnos un café y llevarnos una charla, mucho, nada más, datos de contacto por si alguien quiere asesoramiento de tu parte, este lado, ¿dónde te pueden localizar? Con todo gusto, mira. Su servidor José Eduardo Núñez Bautista, en Facebook me puede encontrar como José Eduardo Núñez Bautista Consigliere, que consigliere es la palabra italiana de consejero, ¿no? Lo saqué del Padrino, me encanta. También pueden encontrarme así en Instagram y en la página oficial de mi firma, Núñez Bautista Despacho y Compañía, así lo pueden encontrar en Facebook y en redes sociales. Y también con todo gusto ofrezco mi teléfono, es el 55 24 99 94 27 para cualquier situación. Te agradezco mucho, Rodrigo, de verdad es un placer y como bien lo comentas, son temas tan apasionantes que no se siente el tiempo. Yo podría pasarme 10 horas aquí sin problema. Y también ahí, Eduardo, también lo van a poder encontrar también con grandes amigos por ahí, con este Alejandro, con este Juan Carlos, que al final de cuentas han tenido ahorita en épocas de declaraciones anuales varios eventos, ahí los están anunciando también. Entonces, cualquier cosa también los podrán ustedes encontrar por ahí. También lo había comentado en CADEM, donde al final de cuentas también tienen por ahí su emisión de algunos programas. A la gente que nos está viendo de nuevo cuenta, ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad lo estaremos contestando. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Búsquenos en cadena de distribución de podcast. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí
apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.